Hay cosas sagradas que no deben tocarse con ligereza. El rosario no es una cadena cualquiera, no es un adorno que cuelga del cuello, ni una superstición que se cuelga del espejo del coche. El rosario es una espada espiritual. Cada cuenta que tocas, cada Ave María que pronuncias, cada misterio que contemplas, tiene el poder de estremecer al infierno y elevar tu alma al cielo. Pero ¿qué sucede cuando lo usamos mal? ¿Qué pasa cuando se convierte en rutina vacía, en instrumento de manipulación o en objeto de superstición? El Papa León XIV ha alzado su voz como pastor y guardián de la fe para advertirnos: nunca hagas estas cosas con tu rosario. Esta no es una simple enseñanza, es una advertencia sagrada. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la manera como rezas o puede salvar tu alma del engaño que muchos no ven. Que el Espíritu Santo te dé discernimiento. Escucha con el corazón abierto ante la presencia de Dios y bajo la mirada maternal de la Virgen María. Comenzamos esta reflexión sagrada sobre el rosario, no como un objeto decorativo o una tradición sin vida, sino como una experiencia viva de fe, que transforma al alma que se entrega con sinceridad. No podemos permitir que el rosario se convierta en una rutina vacía o en un accesorio sin significado. Cuando tomamos el rosario entre nuestras manos, debemos recordar que tocamos un instrumento que ha sido puesto en nuestras vidas por voluntad divina, un arma poderosa contra el mal, una escalera que une la tierra con el cielo, un eco de los misterios de Cristo grabados en la historia de nuestra salvación. El Papa León XIV, en su profunda sabiduría pastoral, nos advierte con voz firme y compasiva: nunca trivialicen el rosario, nunca lo utilicen como si fuera una piedra mágica o una costumbre sin contenido. Quien juega con lo sagrado abre puertas que luego no sabe cerrar. ¿Y cuánta verdad hay en esas palabras? ¿Cuántas veces hemos caído, incluso sin darnos cuenta, en la tentación de reducir esta oración a una repetición sin alma, a un hábito más que llena un espacio del día, pero que no toca el corazón ni mueve el espíritu? El rosario no es para los distraídos, no es para aquellos que buscan apaciguar una conciencia inquieta con palabras mecánicas. Es para los que desean adentrarse en el corazón de Dios a través del Inmaculado Corazón de María. Rezar el rosario es caminar de la mano con la Madre en cada paso del Evangelio. Es llorar con ella en la pasión de su Hijo. Es alegrarse con ella en la gloria de la resurrección. Es aprender con ella a decir: hágase en mí según tu palabra. Pero cuando lo tratamos como algo superficial, como un simple símbolo cultural o una tradición heredada, entonces traicionamos su propósito más profundo. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7, nos recuerda: y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Este versículo no condena la repetición, sino la repetición sin amor. María no necesita de palabras vacías. Ella desea corazones ardientes. Desea que cada Ave María sea una rosa ofrecida con fe, con esperanza, con ternura. El Papa León XIV ha enfatizado que muchos cristianos han sido adormecidos por una religiosidad automática. Han hecho del rosario un deber sin amor, una actividad sin profundidad. Y eso, queridos hermanos, es como ofrecer incienso sin fuego. No sube, no ilumina, no transforma. El rosario debe ser un encuentro real, donde cada cuenta nos recuerda una verdad eterna, donde cada misterio nos despierta la gracia que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Recordemos lo que vivió San Domingo de Guzmán cuando recibió el rosario por manos de la Virgen misma. No fue un regalo decorativo, fue una respuesta del cielo a una iglesia herida, a un mundo perdido. Fue una estrategia celestial para combatir la herejía, para sanar los corazones endurecidos, para traer de nuevo la luz donde había tinieblas. El rosario nació como fuego, como batalla, como medicina para almas enfermas. Por eso no es extraño que el enemigo intente robarnos su verdadero senchiru, que nos haga creer que basta con tenerlo colgado del retrovisor o debajo de la almohada, que nos engañe diciendo que es suficiente con tocarlo sin rezarlo. Pero eso no es devoción, es descuido, es olvido del misterio que llevamos entre los dedos. Cada cuenta es un eco de la voz de María. Cada decena es una llamada al cielo. Cada rosario completo es una coronación espiritual ofrecida por el alma a su reina. Cuando el Papa León XIV nos advierte de los peligros de banalizar el rosario, no lo hace desde una postura de juicio, sino como un padre que desea que sus hijos no se pierdan en lo superficial. Él sabe que esta oración ha protegido a generaciones enteras, que ha sostenido a santos en la noche oscura,
que ha traído consuelo a los moribundos, que ha despertado conversiones imposibles. Y si hoy tantos pierden el gusto por el rosario, quizás es porque han dejado de mirar con los ojos de la fe. No es el rosario lo que ha perdido poder, es nuestra fe la que ha perdido fervor. Y si hoy lo tomamos entre las manos con indiferencia, debemos clamar al Espíritu Santo para que nos despierte del letargo. Porque el rosario no fue dado para repetir, sino para meditar, para amar, para abrir el alma a los misterios que cambian la vida. Hay quienes dicen, pero Padre, yo no siento nada cuando lo rezo. A esos les decimos, la oración no es sobre sentir, es sobre fidelidad. A veces la gracia actúa en silencio, a veces el cielo se mueve sin hacer ruido, pero cada rosario rezado con fe, aún en sequedad espiritual, es como una gota de agua cayendo sobre la piedra del corazón. Poco a poco la transforma, poco a poco la abre, y hay algo más. El rosario bien rezado no solo transforma a quien lo reza, cambia hogares, cambia ambientes, cambia generaciones. ¿Cuántas madres han visto a sus hijos volver a Dios por la perseverancia silenciosa de sus rosarios? ¿Cuántas familias han encontrado paz, protección, reconciliación, gracias a esta oración poderosa? No es magia, es fidelidad, es María intercediendo, es Cristo obrando a través del corazón de su madre. Entonces, queridos hermanos, antes de rezar el próximo rosario, preguntemos a nuestra alma, ¿con qué intención lo haré? ¿Con qué pureza me acerco a esta oración? ¿Estoy repitiendo palabras o estoy caminando con María? Que esta primera reflexión nos sacuda y nos despierte, porque lo que comienza como devoción puede tornarse rutina, y lo que Dios quiere es transformar nuestra rutina en santidad. María Santísima no nos pide perfección, nos pide entrega, nos pide humildad, nos pide amor sincero. Que al sostener el rosario no olvidemos que lo que tenemos en las manos es una soga de salvación que une la tierra con el cielo. No lo usemos mal, no lo tratemos con ligereza. Recemos como quien ama, con el alma aún temblando por la profundidad de lo que significa tomar el rosario con manos puras y corazón abierto. Entramos ahora en un terreno todavía más delicado y peligroso. Ese momento en que la oración se tuerce silenciosamente para satisfacer los deseos del ego, y el rosario que fue creado para unirnos a la voluntad de Dios, se convierte para muchos en un instrumento de manipulación espiritual. El Papa León XIV ha advertido con firmeza, nunca utilices el rosario para imponerle a Dios tus planes. No se reza para doblar la voluntad del cielo, sino para doblar las rodillas de la propia alma. ¿Cuántos, sin saberlo, han caído en este abismo? Rezan buscando resultados inmediatos. Rezan el rosario como quien introduce una fórmula esperando una respuesta mágica. No oran, negocian, no se abandonan, presionan. Y esto, hermanos, es un grave error espiritual. Porque cuando el rosario se transforma en una herramienta para conseguir lo que quiero y no para abrazar lo que Dios quiere, dejamos de rezar con fe y empezamos a jugar con lo sagrado. El rosario es un acto de abandono. En cada Ave María repetimos las palabras que el ángel dijo a María y recordamos su respuesta: hágase en mí según tu palabra. Pero muchos repiten esas palabras sin querer realmente vivirlas. Dicen, sea hecha tu voluntad, pero en su corazón exigen, sea hecha la mía. Esto, aunque suene duro, es una forma velada de idolatría, porque se quiere usar a Dios como medio para alcanzar fines humanos, y no como el fin último de todo deseo del corazón. Hay quienes rezan pidiendo la conversión de alguien, pero en su corazón no buscan la salvación de esa alma, sino su regreso por egoísmo o control. Hay quienes rezan por prosperidad, pero no para servir mejor al reino, sino para satisfacer su codicia. Otros aún rezan por sanación, pero sin aceptar el misterio del sufrimiento redentor. Y el rosario, que debería ser una escuela de humildad y confianza, termina siendo manipulado para reforzar el propio orgullo espiritual. Nuestro Señor nos enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10, «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Esa es la esencia de toda oración cristiana. Y si el rosario no nos lleva a este punto de entrega, si no nos conduce a decir con el corazón lo que decimos con los labios, entonces hemos perdido su sentido más profundo. La Virgen no busca repetidores de palabras, busca discípulos, no busca devotos emocionales, busca servidores fieles. Santa Teresita del Niño Jesús rezaba el rosario con una sencillez estremecedora. En sus escritos confesaba que muchas veces se distraía, que a veces la mente se le iba, pero que se aferraba al rosario como a una cuerda de amor. Y es ahí donde está el secreto. No es el rosario el que debe obedecer nuestros caprichos,
Somos nosotros los que debemos ser moldeados por su repetición amorosa, hasta que nuestro corazón lata al ritmo del corazón de María y por ella al de Cristo. Cuando convertimos el rosario en una moneda de cambio, en una especie de chantaje piadoso, el alma se contamina. Ya no hay gratuidad, ya no hay amor, solo expectativa. Y cuando Dios no responde como esperábamos, viene la frustración, la tibieza, el abandono de la fe. No será porque jamás quisimos amar a Dios por ser Dios, sino por lo que Él podía darnos. ¿No será que usamos la oración como trampolín hacia nuestras metas, en lugar de como puente hacia la eternidad? El Papa León XIV nos suplica que volvamos a la esencia del rosario, contemplar a Cristo con los ojos de María. Esa es la clave. Cada misterio es una meditación viva de la vida del Salvador. ¿Cómo podría ser esto compatible con la manipulación? ¿Cómo podríamos usar los dolores de Cristo, las lágrimas de la Virgen, los gozos del reino, como herramientas para que se cumpla nuestra voluntad humana? Hay algo profundamente sagrado en cada decena que debe ser respetado con reverencia. Recordemos el ejemplo de Jesús en el huerto de los olivos. En su oración más dolorosa, en su agonía más profunda, Él también pidió: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero inmediatamente añadió: Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 42. Este es el espíritu con el que debemos rezar cada rosario. No como quien exige, sino como quien se entrega. No como quien empuja la voluntad divina, sino como quien se rinde a ella. Y cuando oramos así, con docilidad, con fe desnuda, con corazón abierto, entonces el rosario comienza a obrar maravillas, porque ya no somos nosotros quienes lo rezamos, sino María que ora en nosotros. Y es ahí donde el cielo desciende sobre la tierra, es ahí donde las gracias brotan como ríos invisibles, es ahí donde el alma comienza a descansar en la voluntad de Dios, sin ansiedad, sin obsesión por resultados, sin condiciones. No temas pedir, no temas suplicar, pero hazlo como hizo María, con humildad. No reclames milagros como si los merecieras, no reces como quien exige pagos. Reza como quien se sabe pequeño y amado, como quien confía en un Padre que siempre escucha, incluso cuando guarda silencio, como quien se pone en manos de una madre que conoce nuestras heridas y sabe lo que es mejor para sus hijos. Porque si el rosario no nos lleva a confiar, a esperar, a amar sin condiciones, entonces lo estamos rezando mal. Y eso, como ha advertido el Papa León XIV, puede ser no solo inútil, sino peligroso, porque el alma que ora mal se endurece. Porque quien finge oración termina alejándose más de Dios que quien ni siquiera reza. Por eso hoy es el momento de examinar el corazón, de preguntarnos ¿por qué rezo? ¿Para qué lo hago? ¿Qué busco al tomar este rosario entre mis manos? Que el Espíritu Santo ilumine tu interior, que María Santísima purifique tus intenciones y que cada Dios te salve. María sea un eco del fiat eterno. Hágase en mí según tu palabra. Solo así el rosario será un camino de salvación. Solo así se transformará tu alma. Solo así se abrirán los cielos sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus batallas. Porque cuando oramos con fe no cambiamos a Dios, nos cambiamos a nosotros mismos. Cuando el alma se dispone a rezar con sinceridad, el cielo se abre. Pero si nos acercamos a lo sagrado con el corazón manchado, aunque nuestras palabras sean bellas, el eco no llega más allá del techo. El rosario, queridos hermanos, es oración de luz, de pureza, de intimidad con María y con Jesús. No es un adorno colgado del cuello, ni un talismán que uno toca esperando protección automática. Es un compromiso profundo con la gracia, una conversación viva con el misterio divino. Y por eso el Papa León XIV nos lanza una advertencia que resuena con fuerza y compasión. No pongas el rosario en tus manos si no estás dispuesto a abrir tu corazón. El rosario no es para las manos sucias de odio, ni para los labios que maldicen a su prójimo. Estas palabras, que pueden parecer duras al oído moderno, son una invitación urgente al examen interior. ¿Con qué manos tocas tu rosario? ¿Con qué pensamientos lo aprietas mientras rezas? ¿Qué vive en tu interior cuando tus labios dicen, ruega por nosotros pecadores? Porque no se puede sostener con devoción lo que uno desprecia con la vida. No se puede invocar a María mientras se guarda rencor, se murmura, se miente, se desprecia la dignidad ajena o se vive en pecado mortal sin deseo de arrepentimiento. En el Salmo 24, versículos 3 y 4, leemos, ¿Quién subirá al monte del Señor?
¿Quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no alza su alma a cosas vanas ni jura con engaño? Esta pureza no se refiere a una perfección inalcanzable, sino a una disposición sincera a la conversión. Significa rezar el rosario no desde la máscara, sino desde la verdad. Aunque estés herido, aunque tengas caídas, si hay en ti un anhelo de Dios, si hay un deseo de limpiar tu vida, entonces tus manos son dignas de sostener esta oración. Pero si lo tomas mientras justificas tus pecados, mientras te cierras al perdón, mientras desprecias el arrepentimiento, entonces no estás rezando, estás jugando con lo sagrado. El Papa León XIV ha insistido en que el rosario debe estar unido al sacramento de la confesión, no como una obligación legalista, sino como una necesidad espiritual, porque cuando confesamos con sinceridad, el alma se abre a la gracia, y el rosario florece en nuestras manos como perfume agradable a Dios. Pero si lo rezamos sin querer cambiar, sin reconocer nuestras culpas, lo convertimos en una repetición vacía, incluso en una forma de tranquilizar la conciencia sin transformar el corazón. Y eso es una trampa que el enemigo usa con astucia, hacernos creer que estamos bien porque rezamos mientras nuestra vida desdice cada palabra pronunciada. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que rezan el rosario todos los días, pero viven en enemistad con sus propios hijos, que participan de procesiones marianas, pero tratan con desprecio a los pobres, que dicen Santa María, Madre de Dios, pero guardan en su interior envidias, codicias, pensamientos impuros? ¿Qué sentido tiene entonces esa oración? ¿No es el número de rosarios lo que transforma la vida? ¿Es la entrega con la que se rezan? María no cuenta tus repeticiones, escucha tu corazón. San Luis. María Griñón de Montfort, gran apóstol del rosario, enseñaba que esta oración es como una espada para el alma, pero que debe ser empuñada con manos limpias, y que cada misterio debe ser acompañado de un acto de fe, de esperanza, de amor. No basta repetir, hay que ofrecer. No basta decir, hay que vivir. Y si nuestros labios se atreven a rezar el rosario, mientras nuestras acciones lo niegan, entonces somos como los fariseos que Jesús reprendía. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 6. La limpieza de corazón no se logra por mérito propio, sino por la gracia. Pero esa gracia no se impone, se acoge, se busca, se suplica, y el rosario bien rezado es precisamente una súplica humilde de purificación. Cada vez que decimos ruega por nosotros pecadores, reconocemos que estamos necesitados, pero si lo decimos sin deseo de cambiar, caemos en el autoengaño. El rosario no es una excusa para seguir en la oscuridad, es una lámpara que nos llama a caminar hacia la luz. Recordemos el testimonio de Santa Catalina Labouré, la vidente de la medalla milagrosa. Su amor al rosario era tan profundo que muchas veces se le veía rezar en silencio, con lágrimas en los ojos, no porque todo en su vida fuera perfecto, sino porque reconocía su pequeñez y confiaba en la misericordia de María. Esa es la actitud que el rosario reclama, humildad confiada, no arrogancia disfrazada de piedad. El Papa León XIV ha dicho que hay muchos rosarios que suben como incienso al cielo y otros que caen pesadamente al suelo. ¿Cuál es la diferencia? El corazón. El rosario rezado con sinceridad, aunque sea entre distracciones y fatiga, es un poderoso. Pero el rosario rezado sin amor, sin verdad, sin arrepentimiento, no tiene fuerza. Es una campana que no suena, una flor sin fragancia, un gesto sin alma. Por eso, antes de tomar el rosario cada día, detente, haz silencio, examina tu interior. No temas reconocer tus heridas, tus caídas, tus luchas. María no busca almas perfectas, busca almas sinceras. Y cuando uno reza desde la verdad, aunque sea desde el barro, Dios responde. La Virgen se inclina. Y el rosario se convierte en un puente de gracia, en un río de misericordia que renueva el alma. Hoy es tiempo de purificarnos. Hoy es día de dejar que el Espíritu Santo sople sobre nuestras oraciones y las haga vivas. No basta tener el rosario en casa, no basta llevarlo en el bolsillo. Es necesario que pase del bolsillo al corazón, que sea rezado con lágrimas, con fe, con hambre de Dios. Entonces, sí, entonces el cielo se inclina, entonces los ángeles escuchan, entonces María sonríe y el rosario verdaderamente nos eleva. Llegamos ahora a un punto tan delicado como común en nuestros días, una realidad que en silencio ha penetrado la devoción de muchos fieles y ha convertido el rosario, este don celestial, esta oración tan poderosa,
en un objeto contaminado por supersticiones, por prácticas que nada tienen que ver con el Evangelio, ni con la fe auténtica de la Iglesia. El Papa León XIV, con voz de pastor vigilante, ha dicho con claridad: no conviertas el rosario en un fetiche, no lo trates como amuleto, porque no es objeto de magia, sino de gracia. Y qué importante es detenernos aquí, con humildad y verdad, para examinar nuestras costumbres. ¿Cuántas veces hemos visto rosarios colgados del espejo retrovisor del coche, como si fuesen escudos automáticos contra accidentes? ¿Cuántos los colocan debajo de la almohada, sin rezarlos, esperando que les den paz como por arte de magia? ¿Cuántos más los usan como decoración en la casa, como símbolo cultural, sin detenerse a meditar en lo que significan? El rosario no tiene poder por su forma, por su color, por el material con el que está hecho. Su poder está en la fe con la que es rezado, en la devoción con la que el alma se une a la Virgen María para contemplar los misterios de Cristo. Reducir el rosario a un talismán es profanar su belleza espiritual, es quitarle su alma, es transformarlo en una costumbre vacía, incluso en una superstición. Y eso, hermanos, no agrada a Dios. En el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, leemos y nos acercamos peligrosamente al paganismo. La Virgen María no entregó el rosario para que fuese un objeto de superstición, sino un camino de contemplación. Cuando fue revelado a Santo Domingo, fue como una respuesta celestial ante la herejía y el enfriamiento de la fe. Fue una llamada a volver a las raíces del Evangelio. Por eso, usarlo mal es tergiversar su propósito. Es como usar una cruz para espantar fantasmas en vez de abrazarla para seguir a Cristo. Es vaciar de contenido algo que fue dado como fuente de gracia. El Papa León XIV ha sido enfático en su magisterio. La devoción mariana debe estar siempre orientada a Cristo. El rosario no es fin en sí mismo, sino medio. María no nos atrae hacia ella para que nos quedemos en ella, sino para que lleguemos a Jesús. Quien se queda en el rosario como objeto, sin vivir su contenido espiritual, cae en una devoción estéril. No se trata de coleccionar rosarios, de llevarlos en el bolso como protección, ni de regalarlos sin explicar su significado. Se trata de rezarlo con fe viva, de meditar los misterios con amor, de permitir que esa repetición humilde transforme el alma. Superstición es todo aquello que pretende obtener un efecto sobrenatural sin una relación viva con Dios. Y esto es grave porque la superstición endurece el corazón, crea una falsa seguridad, alimenta la ilusión de estar protegidos mientras se vive lejos del Evangelio. Y el rosario, cuando es reducido a eso, pierde su eficacia espiritual, no porque él pierda su poder, sino porque nosotros lo hemos desconectado de su fuente, la oración profunda, la meditación de los misterios de Cristo, la entrega a la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas dicen: Padre, yo llevo siempre un rosario encima? Como si eso fuera garantía de bendición, pero lo llevan sin rezarlo, sin fe, como un adorno, más. Y lo que debía ser un instrumento de conversión, se convierte en un objeto más del mundo. El enemigo de nuestras almas se alegra cuando tomamos cosas santas y las transformamos en costumbre vacía, porque así nos creemos devotos cuando en realidad estamos dormidos. La fe no está en los objetos, sino en el corazón. María escucha a quien reza con sinceridad, no a quien guarda el rosario como una cábala. Dios actúa en quien se abre a su voluntad, no en quien manipula lo sagrado buscando seguridad automática. Por eso, hermanos, es tiempo de purificar nuestra devoción, de enseñar a los demás, especialmente a los jóvenes, que el rosario no es una joya, no es una moda, es una escuela de vida cristiana. Cada misterio que se reza, cada decena que se ofrece, cada palabra que se pronuncia, es una gota de gracia que cae sobre el alma y sobre el mundo. No hay nada más poderoso que un rosario rezado con fe. El demonio lo teme, los ángeles lo acompañan, la Virgen lo recibe con ternura. Pero también hay pocas cosas más tristes que un rosario colgado en una pared como símbolo cultural, sin alma, sin oración, sin espíritu. Es como una Biblia cerrada en una estantería. Está ahí, pero no habla. Está presente, pero no transforma. Recordemos a los santos que vivieron del rosario. San Juan Pablo II, que lo llamaba mi oración predilecta, el Padre Pío, que lo tenía entre los dedos incluso en sus últimos suspiros. Madre Teresa, que no pasaba un día sin ofrecerlo por los más pobres. Ninguno de ellos lo usaba como talismán. Lo vivían como una conexión íntima con la Virgen, como una ofrenda diaria, como un camino seguro hacia el corazón de Cristo.
El Papa León XIV clama a esta generación devuelvan al rosario su lugar sagrado. No lo profanen con prácticas paganas, ni lo conviertan en decoración religiosa. Recen con el alma, vivan cada misterio. Y entonces el rosario será luz en sus manos, escudo en la batalla, consuelo en la noche y puente hacia el cielo. Que esta palabra penetre nuestros corazones, que dejemos de lado todo lo que trivializa esta oración, que enseñemos con nuestro ejemplo cómo se ama y se honra al rosario, y que al rezarlo no lo usemos como algo que se toca por miedo, sino como algo que se ofrece por amor. Hay un mal que se extiende silenciosamente en medio de la devoción, una herida espiritual que muchos no detectan a simple vista, pero que debilita el alma, apaga el fuego de la fe y convierte la oración en un gesto sin vida, la rutina vacía. Y cuando el rosario cae en esta trampa, ya no ilumina, ya no transforma, ya no eleva. El Papa León XIV, con esa claridad pastoral que lo caracteriza, nos advierte con compasión, pero con firmeza. No reces el rosario como quien marca una casilla diaria. No lo conviertas en hábito sin alma, porque una oración sin corazón no sube al cielo. Qué fácil es, hermanos, caer en la tibieza espiritual. Empezamos rezando el rosario con fervor, con lágrimas, con hambre de Dios, pero con el tiempo el corazón se enfría. La boca sigue pronunciando las palabras, pero el alma está en otra parte. Repetimos las Ave Marías como quien recita un poema olvidado, mientras la mente vuela a los problemas del día, al teléfono móvil, a los ruidos de fuera, y así lo que debía ser una escalera al cielo se convierte en una rueda girando sin dirección. Jesús lo advirtió en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay palabras más duras en el Evangelio. Dios no rechaza al pecador arrepentido, ni al ignorante que busca, pero sí al que se acomoda, al que pierde el temor reverente, al que reza por rutina y no por amor. Y el rosario que fue dado a la iglesia como un río de gracia, pierde su fuerza cuando es rezado sin pasión, sin conciencia, sin deseo de transformación. La rutina mata la devoción. La repetición sin alma convierte lo sagrado en costumbre. Y María, nuestra Madre, no merece oraciones frías. Ella que permaneció firme al pie de la cruz, que meditó en su corazón cada palabra del ángel, que llevó en su seno al Verbo eterno, no busca oraciones vacías, sino corazones encendidos. No quiere cantidad, sino profundidad. No quiere rapidez, sino verdad. ¿Cuántas veces hemos dicho ya recé mi rosario como quien cumple con una tarea? ¿Cuántas veces hemos pasado las cuentas mientras pensamos en mil cosas? ¿Cuántas veces lo hemos rezado sin darnos cuenta de qué misterio estábamos meditando? Eso no es oración, eso es automatismo. Y el alma no fue creada para orar en automático. Fue creada para amar, para ofrecer, para arder en fuego de Dios. Santa Teresa de Jesús decía, rezar no es pensar mucho, sino amar mucho. Y el rosario debe ser eso, un acto de amor. Cada Ave María, una rosa que se entrega. Cada misterio, una escena que se contempla. Cada decena, una oportunidad para entrar en el corazón de Cristo de la mano de María. Pero si lo rezamos con frialdad, sin detenernos, sin dejarnos tocar, nos alejamos de su poder transformador. El Papa León XIV nos ha llamado a volver a la oración del corazón, a no tener miedo de detenernos en medio del rosario si un misterio nos toca, a no correr por terminarlo, sino a saborearlo, como quien saborea el pan del cielo. Porque no es rezar mucho lo que nos santifica, es rezar con verdad. Y más vale un rosario rezado con amor y atención que muchos rosarios rezados sin alma. La rutina espiritual se combate con renovación interior. Cambia tu actitud al comenzar. Haz silencio. Coloca tu corazón en presencia de Dios. Ofrece el rosario por una intención concreta. Piensa en alguien que sufre. Únete al dolor de una madre que llora por su hijo. Reza por las almas del purgatorio. Reza por los que no rezan. Haz que cada rosario tenga un propósito, un rostro, una historia. Entonces dejará de ser repetición y será redención. No temas si al principio no sientes nada. La oración no siempre viene acompañada de emoción. Muchas veces es un acto de fidelidad en medio de la aridez. Pero la fidelidad en la sequía vale más que 1000 rezos en tiempos de gozo. Rezar el rosario cuando no se siente nada es como encender una vela en la noche. Aunque parezca pequeña, su luz es real. Aunque no vea sus efectos inmediatos, su poder es eterno. Recordemos el ejemplo del beato Carlo Acutis, joven enamorado de la Eucaristía y del rosario.
Él decía, el rosario es la escalera más segura para llegar al cielo. Pero esa escalera debe subirse paso a paso, con decisión, con humildad, con amor. No se trata de hacerlo por obligación, sino por comunión. Porque cuando uno reza con amor, incluso una sola Ave María puede cambiar el destino de un alma. También el Padre Pío, gran amante del rosario, decía el rosario es mi arma. Y no hablaba de un objeto mágico, sino de una oración vivida con intensidad. Él pasaba horas con el rosario entre los dedos, no por costumbre, sino porque cada cuenta era un acto de guerra contra el mal, porque cada decena era un clavo más arrancado del alma herida del mundo, porque sabía que un rosario rezado con fe mueve el corazón de Dios. El Papa León XIV nos recuerda que el rosario no es propiedad de los piadosos por costumbre, sino herencia viva de la Iglesia para los que desean amar. Y si hemos caído en la rutina, no es motivo de culpa, sino de conversión. Hoy es el día para despertar. Hoy es el día para mirar el rosario como por primera vez. Hoy es el día para decir, María, enséñame a rezar como tú orabas, no de labios, sino de corazón. Que el Espíritu Santo venga en nuestro auxilio. Que nos libere de la tibieza, del automatismo, de la pereza espiritual. Que nos devuelva el gozo de orar con fervor. Porque no hay alma que se mantenga estancada si reza el rosario con amor. Y no hay noche tan oscura que no sea iluminada por la luz de una oración verdadera. Pero hay algo aún más grave, más doloroso y más peligroso que rezar el rosario por rutina o como un objeto supersticioso. Es rezarlo con un corazón que no ama al prójimo. Es tomar entre las manos este instrumento de gracia y repetir, ruega por nosotros, pecadores, mientras se desprecia, se odia, se murmura, se condena al hermano. Es hablar con María sin querer parecerse a ella. El Papa León XIV nos ha advertido con solemnidad. Rezar el rosario sin caridad es como ofrecer flores marchitas al cielo. María no puede recibir con gozo lo que nace del orgullo, del juicio, del rencor. El rosario es, por su naturaleza, una oración de amor. Amor contemplativo, amor reparador, amor humilde. Y cuando lo rezamos sin caridad, traicionamos su esencia, porque María no es una devoción cualquiera. María es la madre que abraza a todos, la mujer del Evangelio que corre a ayudar a su prima Isabel, que intercede en Caná por unos esposos anónimos, que acompaña a su hijo hasta el Calvario, y que cuida hoy de cada uno de nosotros con ternura materna. ¿Cómo podemos entonces dirigirnos a ella con palabras dulces mientras mantenemos un corazón endurecido hacia quienes nos rodean? San Juan, en su primera carta está, capítulo 4, versículo 20, nos habla con claridad. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Esta palabra, aunque fuerte, es absolutamente cierta, porque no se puede separar la devoción verdadera del amor al prójimo. No se puede dividir la oración de la misericordia. No se puede rezar el rosario con los labios si el corazón no ha perdonado, si no ha sanado, si no ha aprendido a mirar al otro con los ojos de Cristo. ¿Y cuántas veces, hermanos, usamos el rosario como refugio para no enfrentar la verdad? Rechazamos a un familiar, hablamos mal de un vecino, despreciamos al pobre, ignoramos al enfermo, y luego nos arrodillamos para rezar una devoción mariana, como si eso compensara nuestras omisiones. Pero María no quiere solo nuestras oraciones, quiere nuestras acciones, quiere vernos ser reflejo de su amor en el mundo. Ella no vino a formar una cofradía de religiosos duros, sino una familia de hijos misericordiosos. El verdadero hijo de María no es el que reza más, sino el que ama más. El Papa León XIV ha dicho que la oración sin caridad endurece más que el silencio del alma que busca, porque quien reza sin amor corre el riesgo de autoengañarse, de creerse en la luz cuando camina en tinieblas. El rosario, cuando es vivido con autenticidad, tiene el poder de arrancar del corazón el odio, la soberbia, el deseo de venganza. No hay rosario bien rezado que no conduzca al perdón. No hay devoción mariana que no nos lleve a la reconciliación con nuestros hermanos. María es madre de unidad, no de división. Recordemos a Santa Jacinta Marto, la pequeña vidente de Fátima. A pesar de su corta edad, entendía con profundidad lo que significaba el amor al prójimo. Ella ofrecía sus dolores por los pecadores, oraba por los enemigos de la fe, lloraba por aquellos que estaban alejados de Dios. Su rosario era una cadena de misericordia. ¿Y nosotros? ¿Cómo rezamos? ¿Por quién rezamos? ¿A quién excluimos de nuestras oraciones? Es muy fácil caer en una devoción selectiva,
Rezamos por quienes amamos, por quienes nos caen bien, por nuestras intenciones. Pero dejamos fuera a aquellos que nos han herido, que nos incomodan, que nos desafían. Y ese rosario está incompleto, porque el amor de María abraza también a los que no entendemos, a los que nos cuesta perdonar, a los que no piensan como nosotros. Si queremos que nuestra oración llegue al cielo, debe estar empapada de compasión. Jesús, desde la cruz, nos dio el mayor ejemplo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 34. ¿Cómo podemos meditar los misterios dolorosos del rosario, la flagelación, la coronación de espinas, el camino al Calvario, sin permitir que ese amor crucificado transforme nuestro corazón? Si el rosario no nos lleva a perdonar, entonces estamos repitiendo palabras, pero cerrando la puerta al Espíritu. El rosario no es un escudo para ocultar nuestra frialdad. Es una llama para derretirla. Es un espejo en el que se refleja nuestro amor. Y si no hay caridad, no hay reflejo. Podemos rezar 100 rosarios al día, pero si salimos de esa oración con el mismo rencor, con la misma dureza, con la misma indiferencia hacia los demás, entonces hemos perdido el tiempo, porque María, que es toda amor, no puede habitar un corazón cerrado al amor. Por eso, el Papa León XIV nos invita a revisar nuestra vida a la luz del rosario. Hay alguien a quien necesitas perdonar. Hay alguien por quien no has rezado nunca. Hay una herida que no has dejado que Dios toque. No puedes seguir rezando igual. No puedes seguir escondiéndote detrás de la oración. El rosario debe sacarte de ti mismo. Debe llevarte al otro. Debe impulsarte a construir puentes, a tender la mano, a mirar con compasión. No es fácil, lo sabemos. Perdonar duele. Amar cansa. Ser misericordioso exige morir a uno mismo. Pero ese es el camino de María. Ese es el camino del rosario. Cada misterio es una lección de entrega. Cada decena es una oportunidad para amar más. Y cuando el rosario se convierte en una escuela de caridad, entonces, sí, entonces toca el corazón de Dios. Entonces pues se convierte en incienso que sube al cielo. Entonces abre las puertas de la gracia. Hoy te invito en nombre de María a hacer un acto de amor, a rezar un rosario entero por alguien que no comprendes, por alguien que te ha herido, por alguien que te cuesta aceptar. Hazlo sin esperar nada. A cambio, hazlo como ofrenda. Y verás cómo el rosario comienza a transformar no solo tu relación con Dios, sino tu relación con el mundo. Cuando el alma ha sido purificada por la caridad, cuando la oración ya no es rutina ni superstición, cuando el rosario se transforma en una entrega viva y sincera, entonces algo comienza a suceder en lo invisible. Las tinieblas retroceden, el mal se inquieta, el enemigo se agita, porque el rosario, rezado con fe ardiente, es un arma temida por el infierno. El Papa León XIV lo ha proclamado con solemnidad. El rosario es el látigo de Satanás. Cada cuenta rezada con fe es una herida en el reino de las tinieblas. Esta afirmación no es simbólica, es una verdad espiritual profunda, confirmada por siglos de testimonio en la Iglesia. Grandes santos, místicos y exorcistas han relatado cómo el rosario, más que una simple devoción, es un campo de batalla espiritual. No es casualidad que el demonio intente alejarnos de esta oración. No es casualidad que nos susurre al oído que es aburrido, repetitivo, anticuado. Porque él sabe que cuando un alma toma el rosario con determinación, los cielos se abren y el infierno tiembla. El padre Gabriel Amord, exorcista oficial del Vaticano durante muchos años, relató en varias ocasiones que durante exorcismos los demonios gritaban con furia cuando el rosario era rezado. Decían: ese rosario nos quema, nos hace daño, no lo soportamos. Y no lo decían por las palabras en sí mismas, sino por la fe con la que eran pronunciadas, por la presencia viva de María en esa oración, por el poder que Dios ha depositado en los humildes que rezan con el corazón. Cada vez que tomas el rosario y meditas los misterios de la vida de Cristo, estás reviviendo su victoria sobre el pecado y la muerte. Estás trayendo luz donde hay oscuridad. Estás proclamando una y otra vez que Jesús ha vencido. Y María, como buena madre, nos guía en esa batalla, no con violencia, sino con humildad, no con gritos, sino con el susurro de cada Ave María. El rosario es la procesión silenciosa de los humildes, la marcha de los justos, el escudo de los que confían. Por eso el enemigo odia el rosario, porque en él no encuentra orgullo, ni soberbia, ni protagonismo. Solo encuentra fe, silencio, obediencia, entrega. Todo lo que lo destruye, todo lo que él no puede imitar,
todo lo que Él no soporta. Cuando rezas el rosario con fe, estás sellando tu casa, tu mente, tu familia con la presencia de Dios. Estás poniendo a María como guardiana de tus pensamientos, como reina de tu corazón, como luz en tus tinieblas. ¿Has notado cómo el enemigo hace todo para impedir que lo reces justo cuando decides orar? Te distraes, te das sueño, aparece una llamada, tu mente se llena de cosas pendientes, te falta tiempo, pierdes el rosario, te olvidas. Todo parece interrumpirte, no es casualidad, es estrategia, porque el maligno sabe que si perseveras, si resistes esas distracciones, si completas esa oración, algo se moverá en el cielo, algo será liberado, una cadena será rota, una puerta será abierta, y eso lo aterra. El Papa León XIV insiste, el rosario es más que oración, es combate, es resistencia, es proclamación. En un mundo donde las ideologías confunden, donde el pecado se disfraza de libertad, donde la fe es ridiculizada, el rosario es una bandera que se alza, una bandera que dice, creemos, esperamos, amamos, no nos rendimos, con María seguimos, de pie. Con el rosario, luchamos. San Juan Pablo II, en su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, declaró que el rosario, aunque caracterizado por su fisonomía mariana, es una oración centrada en Cristo. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Y es justamente esa contemplación lo que fortalece el alma, lo que la protege de las tentaciones, lo que le da discernimiento en medio de la confusión. No se trata solo de defensa, el rosario es también ataque. Cuando lo rezas por alguien que está alejado de Dios, estás abriendo una grieta de luz en su oscuridad. Cuando lo ofreces por las almas del purgatorio, estás aliviando sus penas. Cuando lo rezas por tu nación, por tu parroquia, por tu familia, estás invocando la protección de la Reina del Cielo. El rosario no es pasividad, es dinamismo espiritual, es obra silenciosa, pero poderosa. Es una revolución que comienza en el corazón y no hace falta ser teólogo para rezarlo. No hace falta saber mucho, basta tener amor, basta tener perseverancia, basta decir, María, enséñame a amar a tu hijo como tú lo amas. Y ella lo hace, ella guía, ella consuela, ella enseña. Y cuando rezas así, aunque sea solo, aunque sea cansado, aunque sea con distracciones, el cielo se inclina, Dios escucha y el enemigo huye. Muchos piensan que para luchar contra el mal se necesitan discursos, grandes actos, milagros visibles, pero no. Se necesita un alma arrodillada, un rosario entre las manos y un corazón que cree. Porque ahí, en lo oculto, en lo pequeño, en lo fiel, se libra la batalla más grande. El rosario en las manos de una madre, de un anciano, de un joven, de un enfermo. Vale más que 1000 ejércitos, porque en cada cuenta resuena la victoria de Cristo. En cada Ave María se renueva la alianza con el cielo. El Papa León XIV lo repite incansablemente, el rosario es escudo, es espada, es refugio. Reza, reza sin cesar, y verás cómo el infierno se debilita y el reino de Dios se fortalece. No subestimes tu rosario, no lo guardes para después, no lo dejes para mañana, tómalo hoy. Reza con fervor, reza con humildad, reza con fe, porque estás llamado a luchar, porque estás llamado a interceder, porque estás llamado a vencer. Y ahora, al llegar al final de esta meditación sagrada, no terminamos una enseñanza, sino que abrimos una decisión. Porque quien ha escuchado estas palabras con el corazón despierto, ya no puede tomar el rosario entre sus manos del mismo modo. Ya no puede ver esta cadena de cuentas como algo pequeño, como una práctica más dentro de su fe. El Papa León XII lo ha dejado claro, el rosario es la oración de los humildes, el escudo de los valientes, la esperanza de los pecadores, y la llave que abre los tesoros del cielo. Todo lo que hemos escuchado nos lleva a un punto de inflexión. ¿Cómo vamos a rezar a partir de hoy? ¿Con qué intención? ¿Con qué actitud? Porque el rosario bien rezado no solo toca a Dios, sino que transforma profundamente al que lo reza. Una persona que ora el rosario con el corazón abierto, con fe viva, con amor sincero, ya no es la misma, porque a través de cada misterio, María va moldeando el alma, va tallando en ella la imagen de su Hijo, y ese es el verdadero fruto del rosario, la conversión del corazón. Cuando contemplamos los misterios gozosos, María nos enseña a reconocer las pequeñas alegrías de la vida y a ver en ellas la presencia de Dios. Cuando rezamos los misterios dolorosos, aprendemos a unir nuestras penas a la cruz de Cristo, a ofrecerlas con amor redentor.
En los misterios gloriosos se nos revela el destino eterno de los que permanecen fieles, y en los misterios luminosos resplandece la vida pública de Jesús, como guía para nuestro testimonio diario. Cada rosario completo es un viaje espiritual, que comienza con la humildad de Nazaret y culmina en la gloria del cielo. El rosario entonces es mucho más que una oración, es un camino, es una escuela de santidad, es una liturgia doméstica que puede ser rezada en cualquier lugar, en cualquier momento, por cualquier persona. El Papa León XIV ha insistido: donde el rosario es rezado con fe, la luz vence a la oscuridad, las familias se fortalecen, las almas se despiertan y el mundo se abre a la misericordia de Dios. Y es por eso que no podemos permitir que el rosario sea mal usado. No podemos permitir que sea convertido en superstición, en objeto vacío, en repetición sin alma. No podemos permitir que se convierta en rutina, en refugio del egoísmo, en instrumento de manipulación. No podemos permitir que lo recemos con odio, con orgullo, con indiferencia. Porque el rosario no es una fórmula mágica, es una respuesta de amor, una entrega, una invitación a vivir en el corazón de María y desde allí ser conducidos al corazón de Cristo. Hoy es el día para consagrarte de nuevo al rosario. Hoy es el día para tomarlo con manos limpias, con intención pura, con alma sedienta. Hoy es el día para volver a rezar como si fuera la primera vez, como quien ha sido despertado del letargo espiritual, como quien ha comprendido que en cada cuenta se juega una batalla entre la luz y la oscuridad. Y si tú decides tomar el rosario, con fe, si tú decides perseverar, si tú decides amarlo, Dios hará cosas grandes a través de ti. Santa Teresa de Calcuta decía: ámalo, rézalo fielmente y verás los milagros en tu vida. Y no hablaba de milagros ruidosos, sino de esos milagros silenciosos que solo los humildes perciben. La paz que vuelve, el perdón que nace, la esperanza que resucita, la fuerza para seguir adelante en medio de la noche. Porque el rosario es consuelo, es fortaleza, es luz, es gracia. El Papa León XIV nos ha entregado una misión: rescatar el verdadero sentido del rosario en nuestra generación, mostrar al mundo que esta oración no es para los viejos tiempos, sino para este tiempo, que no es para los religiosos solamente, sino para cada hijo de María, que no es una práctica pasada, sino una llave que abre el futuro, que no es una carga, sino un regalo. Así pues, querido hermano, querida hermana, no dejes pasar este llamado. No guardes el rosario en un cajón. No lo reces como quien cumple. Tómalo como quien se lanza a una aventura de fe, como quien entra en una batalla espiritual con las armas del cielo, como quien ama, como quien cree, como quien espera. Porque el rosario es todo eso, y más, y si aún dudas, si aún sientes que tu fe es pequeña, que tus fuerzas son pocas, que tu vida está rota, entonces justamente por eso el rosario es para ti. Porque fue dado a los pecadores, a los cansados, a los que no saben cómo rezar. Fue dado como camino de regreso, como manto de consuelo, como abrazo de madre. No necesitas ser perfecto para rezar el rosario. Solo necesitas comenzar, solo necesitas confiar, solo necesitas tomarlo entre tus manos y dejar que el cielo haga el resto, y que la Santísima Virgen María, Reina del Santo Rosario, te cubra con su manto, te lleve de la mano y te conduzca siempre hacia su Hijo Jesucristo. Amén. La Eucaristía es, sin duda, el mayor regalo que Dios ha dejado a su Iglesia. No es símbolo, no es recuerdo. Es presencia viva. Es el mismo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que se entrega a nosotros bajo las humildes apariencias del pan y del vino. Y sin embargo, ¿cuántos católicos la reciben distraídos, con el alma adormecida, con el corazón frío? San Juan María Vianney decía que si comprendiéramos lo que sucede en cada misa, moriríamos de amor. Y es que la Eucaristía no es solo un acto religioso. Es el momento en que el cielo toca la tierra. Es Cristo renovando su sacrificio, dándose por nosotros, uniéndose íntimamente a cada alma que lo recibe con fe. Pero aquí está el misterio doloroso. Aunque Jesús se entrega por completo, no todos están preparados para acogerlo de verdad. Muchos lo reciben con indiferencia, sin preparación, como si fuera un gesto rutinario más. Y así la gracia pasa de largo, no porque Dios no quiera actuar, sino porque no encuentra un corazón dispuesto.
El Papa León XIV, en una de sus reflexiones más conmovedoras, afirmó: la Eucaristía transforma, pero no impone. A Cristo se le recibe con amor o se le deja pasar sin fruto. Y añadió: muchos comulgan, pero pocos se dejan abrazar por el fuego del altar. ¿Y cuál es la diferencia entre comulgar de forma rutinaria o hacerlo con profundidad espiritual? Muchas veces está en la preparación interior, en lo que el alma dice antes de extender la mano o abrir la boca. Porque el acto exterior de comulgar puede ser el mismo, pero el fruto interior depende de cómo llegamos al encuentro. La Iglesia nos invita siempre a acercarnos con el corazón limpio, con reverencia, con hambre de Dios. Pero también con palabras que disponen, que preparan, que abren el alma. Y es aquí donde entra el misterio que el Papa León XIV quiere revelarnos. Dos palabras aparentemente simples, pero que cuando se dicen de verdad, cambian la forma de recibir a Cristo. Antes de revelarlas, es necesario comprender lo que realmente sucede en el momento de la comunión. No se trata solo de recibir una hostia consagrada. Se trata de una unión mística, de unirse al corazón traspasado de Jesús, de permitir que su vida entre en la nuestra, que su luz ilumine nuestras sombras, que su sangre lave nuestras heridas. ¿Y cómo puede un corazón tan limitado recibir a un Dios tan grande? Con humildad, con amor y con disposición interior. Las dos palabras que el Papa León XIV nos invita a decir antes de comulgar nacen de esta actitud profunda, que abre el alma como un cáliz sediento. Pero antes de revelarlas, necesitamos ver con más claridad qué impide que tantos católicos vivan la Eucaristía con plenitud. Y si una historia de los primeros cristianos te mostrara el poder real de estas palabras, lo que sucedió en la vida de una mujer mártir cambiará tu forma de ver la comunión. Te lo cuento a continuación. En los primeros siglos del cristianismo, recibir la Eucaristía no era algo que se hacía sin pensar. No había templos grandes, ni misas cómodas, ni comuniones automáticas. Recibir el cuerpo de Cristo era un acto de riesgo, de fe viva y de amor ardiente. Para muchos era cuestión de vida o muerte, literalmente. En los archivos de los mártires se encuentra una historia poco conocida, pero profundamente luminosa. Se trata de Santa Serapia, una joven cristiana que vivió en Roma durante el siglo II. Era esclava de una mujer noble, pero libre en el alma. Había entregado su vida a Cristo y vivía para servir a los demás, con una devoción que conmovía incluso a los paganos. Un día fue descubierta participando en una celebración eucarística en secreto. Era un delito grave. Fue llevada ante las autoridades y, como tantos otros, recibió una única opción: negar a Cristo y vivir, o confesar su fe y morir. Serapia no dudó. Su amor por la Eucaristía era mayor que su temor a la muerte. Fue condenada a tortura. Y allí, en medio del sufrimiento, sus carceleros notaron algo extraño. La joven no gemía, no maldecía. Solo murmuraba algo una y otra vez. Un soldado, intrigado, se acercó y preguntó qué decía. Ella, con una paz que no venía de este mundo, respondió: «Gracias, Señor». Eran esas dos palabras, simples y eternas: «Gracias, Señor». Había aprendido a decirlas antes de cada comunión. Era su oración secreta, su manera de vaciarse de sí misma para llenarse de Cristo. Y ahora, ante la muerte, no decía otra cosa, porque para ella, morir por amor a Jesús era también una forma de comulgar. Según testigos de la época, en sus últimos momentos, cuando ya apenas podía hablar, movía los labios con dificultad. Pero seguía diciendo lo mismo: «Gracias, Señor». Y entregó su alma como había vivido, en acción de gracias. ¿Puedes imaginar lo que significa eso? Una mujer joven, sin familia, sin poder, sin libertad humana, pero libre en su alma, fuerte en su fe, unida a Cristo por esas dos palabras. ¿Pero qué nos enseña realmente esta historia? ¿Qué conexión tiene con tu propia vida hoy? Hay una respuesta poderosa, y la descubrirás en el próximo capítulo.
Prepárate para mirar la Eucaristía con ojos nuevos. ¿Te has detenido alguna vez a pensar qué significa decir gracias ante el Dios vivo? Para muchos es apenas una palabra educada, un reflejo automático. Pero en la boca de Santa Serapia y en la de todo aquel que ama profundamente la Eucaristía, esas dos palabras se convierten en un acto de entrega total, de confianza plena, de adoración silenciosa. Gracias, Señor. Es una confesión, es una rendición. Es una oración que reconoce que todo lo que soy y todo lo que tengo viene de Él. La palabra Eucaristía en sí ya significa eso, acción de gracias. En griego, Eucaristía es el corazón del culto cristiano, porque expresa la actitud del alma que reconoce con humildad que ha sido amada primero, que ha recibido más de lo que jamás podría merecer. Santa Serapia no dijo esas palabras por hábito. Las dijo porque comprendía que, aunque estaba por perder su vida terrena, ya lo tenía todo en Cristo. Ella había comulgado con el mismo Jesús y por eso podía morir en paz. Decir gracias no era resignación, era victoria. Era la proclamación silenciosa de que ni el dolor ni la muerte podían separarla de aquel que la amaba. Y aquí está el punto crucial para nosotros. ¿Con qué disposición nos acercamos nosotros a la Eucaristía? ¿Con qué palabras preparamos el alma antes de ese momento sagrado? ¿Decimos gracias de verdad o solo por costumbre? El Papa León XIV escribió en una de sus cartas pastorales: quien no sabe dar gracias antes de comulgar, corre el riesgo de recibir sin darse. Cuenta lo que más necesita porque el alma ingrata cierra la puerta a la gracia. Palabras fuertes pero verdaderas. Porque la gratitud es mucho más que una emoción, es una actitud espiritual. Una puerta que se abre. Una lámpara encendida. Es como decirle a Dios: yo sé que no soy digno, pero me acerco con el corazón abierto. Y cuando un alma dice de verdad gracias, Señor, antes de comulgar, algo se rompe dentro. El orgullo, la distracción, el egoísmo. Y algo más profundo se despierta. La fe, el amor, la disponibilidad para ser transformado, quizás por eso tantos santos. Antes de recibir a Jesús en la comunión, murmuraban esa misma frase. San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, San Pío de Pietrelcina. Todos repetían, con los ojos cerrados y el alma temblando: gracias, Señor. No como quien termina una oración, sino como quien abre las puertas del alma para un milagro. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste eso con todo tu ser? Pero, ¿cómo podemos llevar esta gratitud a nuestra vida diaria? Especialmente cuando todo parece oscuro. La respuesta no está lejos. De hecho, está más cerca de lo que imaginas. Y eso lo veremos ahora. Hay días en que el alma simplemente no tiene fuerzas. Días en que agradecer parece imposible. Cuando llegan los diagnósticos duros. Cuando el trabajo se torna insoportable. Cuando un hijo se aleja. Cuando las lágrimas visitan la almohada en silencio. ¿Cómo decir gracias, Señor, con sinceridad? Y sin embargo, es justamente en esos momentos que la gratitud se torna más poderosa. Porque cuando todo va bien, es fácil agradecer. Pero cuando la vida duele, decir gracias, Señor, es un acto de fe heroico. Casi como el de la santa terapia ante el martirio. Es como decir: Señor, no entiendo, pero confío. No veo salida, pero me abandono. No tengo fuerzas, pero me rindo a ti. Hay una fuerza sobrenatural que se desata cuando el alma herida agradece. No como quien finge que todo está bien, pero como quien escoge reconocer la presencia de Dios. Cuando el cielo parece cerrado. ¿Y sabes algo más? Jesús no busca almas perfectas. Busca almas sinceras. Almas que se acercan a la Eucaristía. No porque todo esté en orden, sino precisamente porque necesitan ser restauradas. Y ahí es donde las dos palabras tienen más poder.
Gracias, Señor. No por lo que siento, sino por lo que eres. No porque lo comprenda todo, sino porque sé que no me has soltado. No porque el camino sea fácil, sino porque confío en que tú me acompañas incluso cuando tropiezo. ¿Cuántas personas comulgan cada domingo sin recordar por qué lo hacen? ¿Cuántas almas se acercan con el corazón frío, vacío, distraído? Pero cuando alguien llega, aún con las manos vacías, y dice gracias, oh Señor, con el alma quebrada, el cielo se conmueve. Y esa acción de gracias, esa rendición silenciosa, transforma la comunión en un encuentro real, un momento de consuelo. Una medicina invisible que fortalece, sana y poco a poco devuelve la paz. El Papa León XIV ha dicho en una de sus homilías: cuando la Eucaristía se recibe con gratitud profunda, el alma empieza a ver la vida con ojos nuevos. La fe ya no es un deber, se convierte en refugio. Y tal vez tú necesitas eso hoy. Un refugio, un lugar donde puedas ser tú mismo. Un silencio que no te juzga, sino que te abraza. Y todo eso comienza con 2 palabras. Pero, ¿qué dice exactamente la Iglesia sobre esta actitud? ¿Es simplemente devoción personal? ¿O hay una enseñanza más profunda detrás? En el próximo capítulo, lo revelaremos. La Santa Iglesia Católica, con su sabiduría milenaria, no deja al azar los gestos del corazón. Cuando se trata de la Eucaristía, el acto más consagrado al que un alma puede acercarse, cada disposición interior tiene un peso eterno. Y sobre la gratitud, la Iglesia es clara. No se trata de un simple sentimiento bonito, sino de una actitud esencial. El Catecismo nos lo dice con fuerza en el número 1385. Para responder a esta invitación, hay que prepararse a este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Pinacómar 11:27. ¿Y cuál es una de las formas más profundas de preparación? La gratitud. Porque el alma que agradece reconoce su pequeñez y al mismo tiempo la grandeza del don que va a recibir. En la liturgia, esta actitud está presente desde el principio. La oración eucarística comienza con estas palabras del sacerdote: demos gracias al Señor, nuestro Dios. Y el pueblo responde: es justo y necesario. ¿Por qué justo? Porque Dios merece ser agradecido. ¿Por qué necesario? Porque sin gratitud, el alma se endurece, se vuelve autosuficiente, incapaz de acoger verdaderamente el misterio que se le ofrece. Los padres de la Iglesia lo sabían bien. San Juan Crisóstomo decía: no basta con acercarse al altar, es preciso acercarse con un corazón que arde de gratitud. Y San Agustín, en sus Confesiones, llega a escribir: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tú estabas dentro de mí, y yo fuera. Pero cuando por fin te encontré, ya no quise otra cosa que agradecer. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Sacramentum Caritatis, afirma que la acción de gracias es la disposición fundamental del alma eucarística. No hay comunión verdadera sin un corazón agradecido. Y no se trata de una obligación moral, sino de un despertar espiritual. Cuando el alma agradece, se hace consciente de que está siendo invitada a un banquete del cielo, que va a recibir, en su pobreza, al mismo Cristo vivo, real, sustancial, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Hijo de Dios. Por eso, antes de comulgar, detenerse un instante para decir: gracias, Señor. No es un adorno devocional, es un acto de fe. Es unirse al sacrificio del altar con humildad. Es dejar de correr, dejar de pensar en uno mismo y mirar al Cordero, como Juan Bautista. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y entonces, el alma,
comienza a comprender. Comulgar no es recibir algo, es recibir a alguien. Y ese alguien nos transforma desde dentro, si lo dejamos entrar con gratitud. Pero si esto es tan poderoso, ¿por qué a veces no sentimos nada al comulgar? ¿Será que estamos vacíos por dentro? En el próximo capítulo, haremos un examen de conciencia que puede cambiarte para siempre, antes de acercarte al altar, antes de extender tus manos o abrir la boca para recibir el cuerpo de Cristo. Detente, haz silencio, cierra los ojos y pregúntate, ¿qué hay en mi alma en este momento? No se trata de perfección. Ninguno de nosotros comulga porque es digno. Lo hacemos porque necesitamos a Dios desesperadamente. Pero hay una disposición que puede cambiar completamente tu comunión. La verdad. La Eucaristía no es un símbolo, no es un recuerdo. Es una persona viva que se entrega a ti por amor. ¿Cómo la estás recibiendo? Aquí te propongo un breve examen de conciencia, a la luz de las dos palabras que venimos repitiendo desde el comienzo. Gracias, Señor. Hazlo ahora, en silencio interior, mientras escuchas estas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que me acerqué a la comunión? ¿Con verdadero asombro, como si fuera la primera vez? ¿Recuerdo que estoy recibiendo al mismo Jesús que murió por mí en la cruz? ¿He dado gracias o me he acostumbrado a recibirlo sin pensar por rutina? ¿Me he confesado recientemente? ¿O vengo con heridas abiertas, sin haberlas entregado al perdón de Dios? ¿Mi corazón está en paz o lleno de rencores, orgullos, distracciones? ¿Qué le diría a Jesús si pudiera verlo cara a cara antes de comulgar? ¿Le pediría algo o sabría agradecer? Este no es un examen para juzgarte. Es un espejo, porque el alma agradecida no es la que no tiene pecados, sino la que se reconoce pequeña y levanta los ojos al cielo. Como el publicano en el templo, que no se atrevía ni a levantar la cabeza y que salió justificado. La gratitud antes de la Eucaristía purifica la mirada del alma. Nos permite reconocer que no estamos allí por mérito propio, sino porque fuimos invitados a un banquete inmerecido. ¿Y sabes lo más bello? Cuando tú te acercas con gratitud, incluso si vienes roto, confundido, con poco que ofrecer, Jesús se alegra. Él no espera que traigas obras grandiosas, sino un corazón sincero. Gracias, Señor. Dicho con humildad, abre las puertas del alma al milagro. Y ese milagro puede ser invisible a los ojos, pero fecundo en el espíritu. No te acerques a comulgar como si nada ocurriera. No permitas que la rutina apague el fuego del amor. Haz de cada comunión un acto nuevo, único, profundo. Y si no sabes qué decirle a Jesús antes de recibirlo, basta con esto. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias, Señor. Pero, si tantas veces fallamos, si no sentimos nada, ¿todavía hay esperanza? ¿Todavía Dios puede actuar? La respuesta te llenará de consuelo. No dejes de escuchar el próximo capítulo. Hay días en que entras a misa con el alma cansada. Te sientas, te arrodillas, te levantas, pero no sientes nada. Comulgas, haces una breve oración y sales casi igual que entraste. Y te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Perdí la fe? ¿Dios ya no me habla? ¿De qué sirve comulgar si no siento nada? Hermano, hermana, no midas el amor de Dios por tus sentimientos. La fe no siempre se siente. La gracia no siempre se ve. La transformación no siempre hace ruido. La semilla más profunda de la Eucaristía no se siembra en la emoción, sino en la fidelidad. En cada comunión, aunque no lo veas ni lo sientas, algo en ti está cambiando. Recuerda esto. Dios no necesita que tú sientas algo para actuar. Él necesita que tú creas. Y si en medio de tu sequedad espiritual aún te acercas al altar y dices, gracias, Señor,
Eso es más valioso que 1000 lágrimas de fervor. ¿Acaso no fue en el silencio que Dios habló a Elías en el monte Horeb? ¿No fue en la noche que Jacob luchó con el ángel y recibió la bendición? ¿No fue en el sepulcro vacío al amanecer que María Magdalena encontró a Cristo resucitado? Dios trabaja en lo oculto, en lo invisible, en lo que parece inútil. Y te digo esto con toda certeza. Cada vez que comulgas con fe, aunque no sientas nada, el cielo se mueve a tu favor. Tu alma recibe una semilla divina, que brotará en el tiempo de Dios. El Papa León XIV lo dijo con palabras firmes. El alma que agradece antes de comulgar, aunque esté seca como el desierto, será regada por la gracia en el momento menos esperado. ¿Y sabes cuándo suele venir ese momento? Cuando más lo necesitas, cuando menos lo esperas, cuando piensas que todo está perdido. Y de pronto, una paz suave toca tu corazón. Por eso, no dejes de ir a misa, no dejes de comulgar, no dejes de decir gracias, Señor, incluso cuando no haya emoción, porque esa palabra, dicha en la oscuridad, es una antorcha que guía tu alma hacia la luz. Y un día, cuando mires hacia atrás, descubrirás que esas comuniones silenciosas, secas, desprovistas de sentimiento, fueron las que más te santificaron. Ahora bien, después de todo esto, ¿cómo vivir cada Eucaristía de forma nueva y transformadora? ¿Qué puede cambiar para siempre en tu corazón? Si te decides hoy, hemos recorrido un camino profundo, desde la urgencia de preparar el corazón, hasta la esperanza en la fidelidad silenciosa de Dios. Hemos visto cómo esas dos palabras, gracias, Señor, antes de la Eucaristía pueden abrir puertas invisibles, transformar almas y renovar la fe. No se trata de palabras vacías o costumbres. Es un acto de amor, una confesión humilde, un abrazo espiritual al mismo Jesús que nos espera en el altar. Si alguna vez te has acercado a comulgar sin sentir nada, sin comprender bien qué sucede, recuerda, Dios está obrando, aunque tú no lo veas. Y si todavía no lo haces, te invito hoy a comenzar esta práctica sencilla, pero poderosa. Decirle gracias, Señor, antes de recibirlo. Hazlo con el corazón abierto y la mente atenta. Que esta frase sea tu lámpara en la oscuridad, tu refugio en la duda y tu alegría en la espera. El Papa León XIV nos recuerda que la gracia no depende de nuestros méritos, sino de nuestra humildad para recibirla. Porque cada vez que damos gracias, reconocemos que somos pequeños, pero amados infinitamente. Te invito ahora a suscribirte a El Poder del Papa León XIV. Rest of the subscription and closing remarks can follow a similar pattern with appropriate pauses.